Buenos días, chicos. Hoy día vamos a hacer en religión, vamos a continuar sobre el impacto misionero que hay en el mundo, que ha habido en el Perú y ahora en el mundo, ¿no? Vamos a hablar ahora de San Francisco Javier, que dejamos ese tema inconcluso a la clase pasada. San Francisco Javier redirige aquí, dice, de Jasso y Azpilcueta, así se llamó, más conocido como Francisco Javier o también como Francisco Javier o Francisco de Jasso, 7 de abril de 1506, 3 de diciembre de 1552. Fue un religioso y misionero navarro de la Compañía de Jesús, nacido en la localidad de Javier, Reino de Navarra, fallecido en la isla Shangchuan, en China. Fue canonizado por la Iglesia Católica con el nombre de Francisco Javier. En cuanto a las formas que usó su nombre, aparece como Francisco de Jasso, en el arrendamiento que hizo el burguet en nombre de su madre, Francisco de Jasso y Javier, ¿no? En su proceso de nobleza, pero como jesuita, no usaba el apellido paterno, firmaba sus cartas como Francisco Javier, o mejor, solo como Francisco, con la excepción de Javier por la carta de Ignacio de Loyola, que lo llevó al mando de su hermano Juan de Azpilcueta en 1535. Francisco Javier fue un misionero jesuita de primer orden, miembro del grupo fundacional de la Compañía de Jesús y estrecho colaborador de su fundación Ignacio de Loyola. Destacó por sus misiones que se desarrollaron en el Oriente Asiático y en Japón, y así recibió el nombre del apóstol de las Indias. ¿Okay? Circunstancias históricas. Vamos a hablar un poco sobre, mira, acá habla sobre el nombre Francisco de Jasso Azpilcueta Castá. Él es un confesor, misionero, sacerdote religioso de la Compañía de Jesús. Nombre de nacimiento Francisco Jasso Azpilcueta, nombre en latín Francisco Javier, nombre en latín Francisco Jasso Javier Azpilcueta, latín, nombre religioso Francisco de Javier, apodo Joseph of the Indias, no sé inglés. Nació el 7 de abril de 1506 en el castillo de Jasso, Reino de Navarro. Fallece el 3 de diciembre de 1552 a los 46 años en la isla de Sanchón, Imperio Mi, Basílica del Buen Jesús de Goa. Nacionalidad española, lengua euskera, religión católica. Compañía de Jesús fue la orden religiosa. Sus padres Juan de Jasso María y Azpilcueta. Educado en la Universidad Medieval de París, College Saint-Barbe. Ocupación misionero, escritor, explorador, sacerdote católico. Cargos apóstol, información religiosa. Lo beatificaron el 25 de octubre de 1619 por Paulo V. Beatificaron, ahí lo canonizaron, que es diferente, el 12 de marzo de 1622 por Gregorio V, ¿no? Quinceavo. Festividad. 3 de diciembre se celebra el atributo crucifijo corazón flamante, venerado en la Iglesia Católica, Iglesia Anglicana e Iglesia Luterana. Patronazgo, misiones católicas en el mundo, nombrado en 1927, República China, Navarra, nombrado en 1621, patronazgo que comparte con San Fermín de Amiens desde 1657 y Lucerna, nombrado en 1654, Oriente, nombrado en 1748, deportistas y en turismo también, ¿no? Este es el donde residía Juan Jasso, presidente del Consejo Real de Navarra y padre de San Francisco Javier y de sus hermanos Juan Miguel, que lucharon contra los invasores del castillo. Fue desmochado para impedir la resistencia navarra, ¿no? Bueno, vamos a ver un poco de su biografía. Dice, Francisco Javier nació en Castillo de Javier, ubicada en lo que en la actualidad de Javier, Navarra, norte de España, el 7 de abril de 1506, en el seno de una familia noble. Su padre, Juan Jasso, era presidente del Real Consejo de Rey de Navarra. Juan III de Albret. Su madre fue María de Azpilcueta, que pertenecía a una noble familia de que formaba parte Martín Azpilcueta, el llamado doctor Navarrus. Era el Benjamín de 5 hermanos, Magdalena, Ana, Miguel, Juan y él mismo, ¿no? Su niñez estuvo marcada por los hechos históricos que llevaron a la conquista del Reino Navarra por el Reino de Castilla, dado que su familia estuvo muy involucrada en la defensa de la independencia de la primera. Su casa natal fue lugar de encuentro
de los partidos de Albrecht y sufrió la revancha de la pérdida. Sus hermanos, miembros del ejército de Juan tercero fue encarcelado por ello. Estas circunstancias pudieron ser la causa de la determinación de Francisco por el estudio religioso. Estudios en París, ¿no? En 1525 Francisco Javier tiene tomada la determinación de ir a estudiar a París, a la Sorbona. Antes había cursado estudios en diferentes ciudades navarras, ultimándolos en Pamplona. En septiembre de 1528 fue a estudiar a París, donde conoció al que sería su mejor amigo, San Ignacio de Loyola, ¿no? Posteriormente, San Ignacio de Loyola, quien nunca lo dejó solo en los momentos difíciles en París y siempre le ayudó, como por ejemplo cuando Javier sufrió problemas económicos. Fue allí donde con otros 5 compañeros se constituye el que sería el embrión de la Compañía de Jesús. El 15 de agosto de 1532, una vez finalizados los estudios, juran votos de caridad y castidad, a la vez que prometen viajar a la Tierra Santa en la cripta del martirio de Montmartre. Francisco se queda en París otros 2 años más, estudió teología, después de participar en los ejercicios espirituales junto a San Ignacio de Loyola. En 1537 se reúne con San Ignacio de Loyola para viajar a Italia, en Roma, visitando al Papa Paulo III para pedirle su bendición antes de emprender el viaje a Tierra Santa, viaje que no iba a poder realizar por haber entrado en guerra Venecia con Turquía. Llegan a Venecia y es ordenado sacerdote el 24 de julio. Durante su estancia en Venecia, mientras esperaba barco para ir a Tierra Santa, se dedica junto a sus compañeros a predicar por los alrededores ante la tardanza del viaje. Vuelve a Roma y se ofrece al Papa para ser enviado a cualquier otro lado. De allí parte hacia Lisboa, donde dará comienzo la etapa más importante de su vida, la de misionero. Fue el viaje a Portugal, se debió a la solicitud del embajador de portugués en Roma, Pedro de Mascarenas, que pidió el nombre de Juan III de Portugal a Ignacio de Loyola, algunos hombres suyos, para enviarlos a las Indias Orientales. Para ese viaje, Francisco fue nombrado por el Papa legado suyo en las tierras de Mar y el Golfo Pérsico y de Oceanía, y a un otro lado de Ganges, ¿no? Sus viajes misioneros. El viaje a Lisboa fue por Tierra Santa y paró en Aspeitia, Guipúzcoa, para entrar cartas de Ignacio de Loyola a su familia en Lisboa. Estuvieron un tiempo hasta que fue designado Francisco para ser el enviado a las Indias. En este tiempo no pararon de predicar el evangelio a los pobres de la ciudad. El 7 de abril de 1541, día que cumplió 35 años, sale a la expedición y llega el 22 de septiembre a Mozambique. Ahí se queda hasta febrero del año siguiente en casa. Al año siguiente, en esta casa ayuda en el hospital y percibe realidades del trato que se daba a los negros, lo cual lleva a tener los primeros enfrentamientos. Después de efectuar escalas en Melilla y Socotora, llega a Goa, ciudad que sería la capital de las Indias portuguesas, el 6 de mayo de 1542. Prepara un texto divulgativo basado en el catecismo de Juan Barros y comienza a predicar la doctrina católica para la ciudad, a la vez que asiste a moribundos, visita presos y socorre pobres. Para lograr un acercamiento más intenso, se dedica a aprender la lengua del país. Tras rechazar puestos de director de seminario San Pablo, se enmarca en octubre de 1542 para las islas de la Pesquería, donde permaneció más de un año. Evangeliza a los indios, Parabas, y recorre las ciudades de Tuticorin, Trichendur, Manampur y Kombuture. Encontró la oposición de los brahmanes que habitan las pegados a las regiones. Aprendió el Talmud, tradujo esa lengua parte de los textos cristianos y una práctica sobre el cielo y el infierno. En noviembre de 1543 se encuentra con sus compañeros Mise Paulo y Mansilla en Goa y se entrevista con el obispo de la ciudad de Juan Alburquerque para pedirle misiones. El obispo destina 6 sacerdotes para hacer esa labor. Con los nuevos colaboradores se vuelve de nuevo a la pesqueira. El viaje, escribe varias cartas a sus compañeros en Roma. En una de ellas dice: muchos cristianos se dejan de hacer en estas partes por no haber personas que se ocupen en la evangelización. Muchas veces me mueven pensamientos de ir a las universidades dando voces como hombre que tiene perdido el juicio, y principalmente en la Universidad de París, diciendo en la Sorbona: los que tienen más letras que voluntad para disponerse a la fructificar con ellas,
Cuántas almas dejan de ir a la gloria y al infierno por negligencia de ellos. Es tanta la multitud de los que convierten la fe de Cristo en esas partes, en esa tierra donde dando que muchas veces me parece tener cansado los brazos de bautizar y no poder hablar de tantas veces de decir credo y mandamientos en su lengua de ellos y de las otras oraciones, ¿no? Establece en la costa de Pesquera, París, en un sistema de asignación de territorios a un responsable, el cual debía mantenerle informado del devenir de la misión. Una vez que es organizado su parte hacia Mantar y el distrito de Sur, permanece meses con los macuas bautizados a más de 10.000 personas. Durante 1544 realiza más de 20 viajes de evangelización. Ante la noticia de ejecución de los cristianos de Selén, Francisco vuelve a Goa y habla con el gobernador para acompañar las tropas que se iban a enviar para castigar las acciones contra los cristianos que el rey Javnapatan había hecho. Por diferentes causas, dicha acción nunca se llevó a cabo. En 1545 parte de las Islas Molucas en compañía de Juan Eiro, llegado a Malaca poco después. Durante 3 meses Francisco Javier aprendería un mínimo del idioma y se familiarizaría con la cultura local. También traduciría con ayuda de la gentes entendidas la parte básica de los textos de la doctrina católica. Ese mismo año escribe al rey de Portugal sobre las injustas y vejaciones que les imponen los propios oficiales a vuestra majestad. Sale hacia las islas de Amborro y Ternate en 1546. Después de preparar las instituciones para las catequesis de la Compañía de Jesús, llega a su destino. Al cabo de 1 mes y medio recorre diferentes islas de la región y en Barúa, según cuenta la tradición, un cangrejo le devuelve el crucifijo que había perdido durante una tempestad. En julio llega a Ternate, rico centro comercial de especies y última posición portuguesa. Permaneció en ella 3 meses. De allí sale a las islas de Moro, donde pasa otros 3 meses. De las islas de Moro emprende el viaje vuelta a Cochín, donde llega el 13 de enero de 1548. Después de realizar labores reordenación y supervisión de misiones establecidas en la Indias y Molucas, donde se siente decepcionado con el deterioro sufrido, tal como se demuestra en sus cartas. Parte para Japón junto a sus compañeros Cosme de Torres y Juan Fernández y el traductor Anjiro el domingo de Ramos de 1549, llegando a las tierras niponas el 15 de agosto, desembarcando en Kagoshima, entonces capital del Reino del Sur de Japón. Permaneció en esta ciudad durante 1 año, por tierra japonesa durante 2 años y 3 meses, en colaboración de su compañero Pablo de Santa Fe. Evangelizó por tierras niponas e hizo traducir a la obra Declaración de los Artículos de la Fe, que se emprendió de memoria y solía recitar en las esquinas para responder a las preguntas que los transeúntes realizaban. Se valía de un intérprete. Ante el fracaso de la misión pensó citarse con el rey de la zona, con la esperanza de que si éste se convertía al catolicismo, el pueblo también lo haría. En 1550 se dirige al norte. Con esa intención funda una pequeña colectividad cristiana de Hirado, llega a Yamaguchi, luego de Asakai y finalmente a Meako, donde intenta sin conseguirlos ser recibido por el emperador. Se traslada Yamaguchi de nuevo y obtiene del príncipe la garantía de respeto a los conversatorios al cristianismo. Ante esa perspectiva realiza junto con sus 2 compañeros una intensa labor de predicación que da su fruto en la creación de una pequeña comunidad católica. Muchos de los conversatorios son samuráis. La oposición del cielo local, los bonzos siempre fueron fuertes, ¿no? En septiembre de 1551 le llama al príncipe de Bungo, que le permite predicar en estas islas. 1 mes después, dejando de algunos conversos, Francisco se vuelve a la India, alertado por las noticias que le llegan. El viaje de vuelta se realiza en la nao Santa Cruz, que capitaneaba el Diego de Pereira, quien le da la idea de organizar una embajada china en nombre del rey de Portugal para entablar negociaciones de paz. Cuando llega a Málaga se entera de que la India ha sido nombrado provincia jesuita de Independiente Portugal y que es su provincia y que él es su provincial. El 24 de enero de 1552 llega a Cochín y el 18 de febrero a Goa. Después de solucionar algunos problemas de las misiones y preparar el viaje a China, parte rumbo a ese país. El 14 de abril le acompañan en la aventura sacerdote Gago, el hermano Álvaro Ferreira Antonio de Santa Fe, que era de origen chino, un criado indio llamado Cristóbal, y se embarcan a Santa Cruz, capitaneado por Pereira. Cuando llegan a Málaga tienen problemas con el capitán Mares Álvaro de Atay, que regresa
Ataide, que retrasa el viaje por 2 meses e impide que Pereira siga al mando de la nao. Llegaron a Ichachuan a finales de agosto de 1552, movido al parecer por las afirmaciones de los japoneses que no valoraron nada que no hubiese arraigado antes a China, y con la idea de evangelizar a China para que eso influyese luego en Japón. Esta es la isla, era el lugar en el encuentro entre los mercaderes chinos y portugueses. Permanecen a la espera de la llegada de un barco chino que debe introducirlos clandestinamente en el continente. El 3 de diciembre de ese año muere Francisco Javier cuando contaba 46 años de edad. Su cuerpo es conducido a Goa, donde llega en la primavera de 1552, siendo enterrado en esa ciudad, ¿no? Como dice, fue canonizado por el Papa Gregorio XV en 1622, junto a San Ignacio de Loyola, Santa Teresa de Jesús, San Isidro Lábaro y San Felipe Neri. Ha sido nombrado patrono de varios sitios. En 1748 es nombrado patrono de todas las tierras al este del Cabo de Buena Esperanza. En 1904 es nombrado patrono de la obra de propagación de fe. En 1927 el Papa Pío le nombra patrono de las misiones junto a Santa María de Niño Jesús, y en 1542 el Papa Pío lo proclama patrono del turismo, y ese también patrono de la rama caminantes dentro del movimiento Scout católico. Movimiento Scout, miren, Scout católico. Es copatrón de Navarra junto con San Francisco de Amiens y Santa María Real. Su festividad se celebra desde diciembre en coincidencia con el día de su muerte. En 1949 la Sociedad de Estados Vascos lo eligió también el 3 de diciembre para celebrar el Día Internacional del Euskera. Anualmente en los primeros días de marzo se celebra una masiva peregrinación en su recuerdo hasta el castillo de Javier, las conocidas como Javieradas.